pues comencemos. Michel Foucault, ¿qué es la ilustración? El texto de Michel Foucault es un texto de 1984 y es un texto que se presenta a manera de lectura del texto original homónimo de Manuel Kant, que también pues se da a conocer en 1784. Foucault entonces hace una lectura del texto de Kant. Uno podría empezar por ahí, ¿no? Preguntándose por qué es necesario hacer una lectura de un texto de hace 2 siglos, porque eso fue la respuesta, como lo vamos a ver en la primera parte, la respuesta que da Emmanuel Kant a la pregunta ¿qué es la ilustración? Lo hace en 1784. Y el texto de Michel Foucault es de 1984, o sea, 200 años después. Vamos a estar manejando vamos a estar manejando 3 fechas que son bien importantes para nosotros. 1784, la respuesta de Kant. 1984, la lectura que hace Foucault al texto de Manuel Kant, y el 2021, el año 2021, la actualidad. Creo que es una muy buena oportunidad para empezar a movernos en un pensamiento que sea congruente con la actualidad, ¿no? O sea, me refiero, es muy diferente cómo pensaban las personas hace 200 años a cómo piensan ahorita. Pero aún así, y siendo esto muy diferente, podríamos nosotros relacionarlo con el pensamiento actual, así como ellos se preguntaron qué es la ilustración en su momento, en 1784, hoy en día nosotros preguntamos qué es la modernidad. Entonces, el texto comienza así. Dice Foucault que en el año 1784 hubo un periódico, el Berlinische Monatshefte, que hizo esa pregunta, ¿qué es la ilustración? Y una de las personas en contestarlo fue Emmanuel Kant. Y digo una porque se dieron varias respuestas, y Michel Foucault va aquí en este texto a mostrarnos más adelante que también otra persona dio una respuesta similar a la que da Kant. En este momento, Emmanuel Kant tiene 60 años cuando da respuesta a esto, y pues ya ha sido, ya ha pasado, ¿no? Por el hecho de ser reconocido como uno de los pensadores más importantes, más relevantes, y después de haber sacado a la luz pública sus libros, entre estos el más relevante, La crítica a la razón pura. Bien, entonces, ¿qué nos puede llamar la atención de esta primera parte? El hecho de que un periódico haga una pregunta tan amplia, ¿no? Como qué es la ilustración. Y en comparación con lo que ocurre y lo que vemos hoy en día con la urna virtual, ¿no? En los periódicos, en los noticieros siempre se sale, pregunta, urna virtual, pregunta del día. ¿Usted está de acuerdo con la nueva reforma tributaria que el presidente o que el gobierno piensa implantar? Y usted se puede deshacer de esta pregunta simplemente con un sí o con un no. Y después pues vienen las estadísticas, ¿no? El 50% de la población dice sí, el otro 50% dice no. De alguna forma un poco muy facilista. Uno se puede replantear esto, ¿no? De qué tan facilista es hoy en día tener una opinión, porque al fin de cuentas ni siquiera alcanza una opinión, porque una opinión la tiene todo el mundo, todo el mundo puede tener una opinión. Si nosotros vemos lo que se escribe en las redes sociales, vamos a darnos cuenta que todo el mundo tiene una opinión, pero tener una opinión es muy diferente a tener un argumento. Dentro de esta urna virtual pregunta del día que hacen los noticieros, ni siquiera se debe tener una opinión, simplemente con dar un clic usted ya está a favor o en contra de algo que está ocurriendo. Entonces vemos de alguna forma esa facilidad, pero al mismo tiempo vemos cómo es de efímero el conocimiento, ¿no? En el hecho
de que usted no necesita profundizar. Y de alguna forma, después de dar clic en un sí o en un no, ya la persona puede sentirse como parte de lo que está ocurriendo a su alrededor. Pero ese sentirse parte de un conjunto es algo demasiado efímero, es demasiado, diría yo, hasta arriesgado. Se corre un riesgo el hecho de pensar que usted está siendo parte de un conjunto simplemente por darle clic en un sí o un no. Resulta que en ese tiempo, 1784, pues era algo distinto, ¿no? Se hacía una pregunta, y la pregunta que hizo el Berlinische Monatshefte fue justamente ese: ¿qué es la ilustración? En el siglo XVIII, entonces, vemos que se interrogaba por problemas auténticos, y de alguna forma, después de esta pregunta, para poder dar contestación a esta pregunta, se requería un grado de profundidad, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta que esto es 1784, ¿no? Ya dijimos los 3 años que van a ser para nosotros bien importantes: 1784, 1984 y el 2021. Pero en este 1784 hay otra fecha que también es bien importante, y sin después, ¿no? En 1789 se va a dar la Revolución Francesa. Entonces, cuando Kant contesta esta pregunta que le hace el Berlinische Monatshefte, se está a puertas ya de lo que va a ocurrir de ese evento tan magnánimo que va a significar la Revolución Francesa, no solamente para Francia, sino para todo el mundo. Pero entonces, ¿por qué es importante darle contestación a esta pregunta de qué es la ilustración? ¿Por qué es importante? Porque de alguna forma nos permite a nosotros entrar en crisis con la misma situación que estamos viviendo. Tengan en cuenta que la ilustración es un momento de la historia que se da y que justamente tiene que ver con ese despertar de una conciencia propia, ¿sí? De una conciencia del individuo como parte de su sociedad. Bueno, si hoy en día nosotros buscamos, por ejemplo, en Wikipedia qué es la ilustración, pues nos vamos a encontrar con una respuesta eh, muy de enciclopedia, justamente, ¿no? Pero nos podemos dar cuenta que se está dividiendo de alguna forma la historia, se está dividiendo como si fuera un gran pedazo de queso, como si fuera una rebanada de queso, ¿no? Se está dividiendo. Entonces, la ilustración desde Wikipedia o desde cualquier otra enciclopedia entraría a ser parte de un fragmento de la historia. Y si dividimos la historia en fragmentos, podríamos llegar a la falsa percepción, al falso ideal de que nosotros estamos en la cúspide de una sociedad, lo cual es justamente lo que nos pone a pensar este texto, ¿no? Somos realmente la cúspide de lo que ha sido el proceso del ser humano desde que se conoció que el Homo sapiens poblaba la Tierra. Somos la cúspide de todo eso, y nos empezamos a dar cuenta que hay una cantidad de problemas que todavía no hemos podido solucionar, unos problemas que tienen que ver también con los problemas vividos en 1784, problemas muy similares. Por lo tanto, esa es la gran diferencia entre la respuesta que nosotros encontramos en Wikipedia, una respuesta eh, demasiado acartonada, a el hecho de reflexionar sobre la pregunta ¿qué es la ilustración? Más adelante nos vamos a dar cuenta que Kant toma este concepto de la ilustración como una actitud del ser humano, más no como un derecho propio, ¿no? A veces solemos pensar que por el hecho de haber nacido en una época, ya pertenecemos a esa época. Por ejemplo, por el hecho de haber nacido en el 2002, en el 2005, etc., ya pertenecemos a una época moderna, pero la época en la cual uno nace no determina necesariamente su actuar.
En otras palabras, usted puede haber nacido en el 2005 y tener pensamientos concomitantes con la Edad Media. Nadie escapa al hecho de un pensamiento colectivo, ¿no? Nosotros somos producto, bueno, producto no, pero sí somos el resultado de nuestra cultura, de ese pensamiento colectivo, de ese quehacer colectivo. Nosotros somos el resultado de eso. Entonces, sí es muy bueno estar pensando en el hecho de la importancia de poner en crisis lo que vemos a nuestro alrededor. Entonces, es importante también porque las personas que estaban viviendo la ilustración, si bien es cierto que no fueron los primeros en indagar o en autodenominarse eh, parte de un movimiento histórico, no fueron los primeros, ya más adelante vamos a ver, por ejemplo, que el mismo Foucault nos dice que ya los antiguos griegos, en el diálogo platónico, el político, se habían dado cuenta que ellos pertenecían ya a una era, o por lo menos, dice, reconocen su pertenencia a una de esas revoluciones del mundo en las que éste resulta girando a la inversa. De alguna manera, ellos ya sabían que estaban perteneciendo a una era, los antiguos griegos, pero la diferencia de los antiguos griegos con lo que empieza a ocurrir en la ilustración es el hecho de poder reflexionar acerca de la era en la cual se está viviendo, ¿no? Y esto sí, en la ilustración se marca esa diferencia, ¿no? Porque, por ejemplo, las personas que vivieron en la Edad Media no le llamaban a su actualidad la Edad Media, ellos no supieron que habían vivido en una Edad Media, y que la Edad Media iba desde el siglo V después de Cristo hasta el siglo XV, no lo supieron. Eh, Después de la Edad Media se da el Renacimiento, siglo XVI, eh, pero ellos tampoco saben que eso se le llama el Renacimiento, que el término Renacimiento va a ser acuñado ya en el siglo XIX. ¿Sí? Entonces, de alguna forma, el hecho de que ellos sean conscientes de nombrarse a sí mismos como los ilustrados o como la ilustración, y más allá el hecho de que se puedan hacer la pregunta, ¿qué es ser ilustrado? ¿Qué es la ilustración? Entonces ya marca una gran diferencia con el devenir. A esto algunas personas le conocen como la entrada a la modernidad. De alguna forma, el hecho de que yo pueda ubicarme en una época y ser consciente de que puedo criticar mi época en el sentido de ponerla en crisis, de indagarla, entonces ya hay un aspecto de modernidad que, como lo decíamos, en épocas pasadas, pues no se tuvo. Entonces, como les decía, el hecho de dividir la historia o estos procesos históricos como si fuera una gran rebanada es un peligro, ¿no? Porque podríamos decir que las personas que vivieron en la Edad Media nunca tuvieron un pensamiento moderno y no es así. Hubo personas que vivieron la época de la Edad Media, sobre todo la última parte de la Edad Media, que tuvieron unos pensamientos muy revolucionarios. Recordemos que aquí empieza a surgir, por ejemplo, uno de los inventos más grandes de la humanidad, que es la imprenta, en 1492. Esto empieza a surgir ya finalizando la Edad Media. Entonces, no podemos decir, ¿no?, que por el hecho de pertenecer o de haber nacido en el siglo XXI, ya nos hace modernos. Cuando estamos viendo, no sé si ustedes vieron las noticias, bueno, no solamente hoy, ¿no?, las noticias consuetudinarias, cuando se da la barbaridad de que una persona le arroje ácido en la cara a su pareja, ¿no?, o el hecho de matar un perro de una manera tan cruel como ocurrió esta mañana en el norte de Bogotá. Son cositas que nos ponen a reflexionar en cuanto a la modernidad. La modernidad es solamente tener internet, tener wifi, tener un celular de última tecnología. ¿Eso ya me hace moderno?
me hace moderno el hecho de haber nacido en el siglo XXI. Bien, entonces, sobre esto, de la imposibilidad de dividir la, el proceso histórico de la humanidad en fragmentos, ¿no? Que ante la antigüedad, digámoslo así, de los griegos, más adelante la Edad Media, más adelante un renacimiento, más adelante una modernidad, y muchas personas hablan de una posmodernidad. No sé hasta qué punto, desde mi perspectiva, no lo creería viable hablar de una posmodernidad cuando aún no sabemos qué es la modernidad, ¿no? Es muy riesgoso, existen muchísimos riesgos. Hay un texto de Fernando Cruz Cronfli llamado La sombrilla planetaria, recomendado. Se habla sobre esto de la posmodernidad y la modernidad, que es lo que estamos tratando de indagar aquí. Entonces, de esta lectura que hace Michel Foucault a la pregunta que ha respondido Emmanuel Kant, surgen más preguntas, tienen que surgir más preguntas, más que certezas, tienen que surgir preguntas, y eso es ideal para nosotros, como estudiantes de los primeros semestres de una universidad, ¿no? Darle la importancia a la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la relación que tiene el texto de Manuel Kant o el texto de Michel Foucault, que es la ilustración con competencias comunicativas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué relación puede haber en eso? ¿Por qué estamos tratando este texto de competencias comunicativas? Y nos vamos a dar cuenta que todo esto tiene que ver con la autonomía, porque hemos dejado atrás ya la época del colegio y empezamos a acostumbrarnos o empezamos a ver cómo es la universidad, y nos empezamos a dar cuenta que la universidad se requiere muchísima autonomía. Eh, Atrás quedó la época cuando teníamos que pedir permiso para ir al baño o salir de clases o ir a clases o profe, denme permiso para no asistir a clases. Atrás quedó eso. Hoy en día ya nosotros sabemos que es una responsabilidad con nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, esa relación entre las competencias comunicativas y el texto creo que tiene que ver muchísimo con la epistemología. La epistemología como esa rama de la filosofía que tiene que ver con los principios fundamentales del conocimiento. En otras palabras, ¿cómo hago yo para pensar? ¿Cuáles son los mecanismos que yo uso o los mecanismos que tengo o que suelo tener como herramienta, digámoslo así, pues si me vale en el término un poco positivista, pero sí esas herramientas que yo poseo para poder llegar a una razón, o sin razón, ¿sí? Estoy razonando, estoy pensando o simplemente estoy reaccionando a la publicidad, o simplemente estoy obedeciendo a los estereotipos y estoy obedeciendo a lo que, a lo que el capitalismo dentro de su, digámoslo así, su fundamento, que es la publicidad, quiere, ¿no? Entonces empiezo a moldearme, empiezo a ser parte de esa sociedad que el sistema quiere construir. Entonces yo creería que sí, la universidad y la clase de competencias comunicativas sirven pues para, o se orientan mejor, se enfocan hacia el hecho de que se requiere un estudiante que sepa pensar, que sepa analizar, que no pase entero el conocimiento, porque de lo contrario no estaríamos siendo críticos, sino que estaríamos siendo partícipes de un evento cualquiera, en este caso educativo, pero sin formar parte. Y eso sería preocupante, ¿no? Eh, entonces, si el periódico Berlinische Monatschrift, tal cual Kant eh, hace contestación, ¿no? Existiera hoy en día, la pregunta sería, dice Foucault, ¿qué es la filosofía moderna? Y en nuestro caso, ¿qué es la modernidad? Y específicamente, más específicamente en nuestro caso, ¿qué es ser un estudiante moderno? ¿Sí? Porque podríamos pensar de manera ligera
que ser un estudiante moderno es tener un computador o un celular y tener datos. Pero vamos a ver con el texto de Foucault que esto va un poquito más allá. Entonces Foucault dice que nos detengamos en 3 puntos del texto original de Kant. De entrada, Foucault nos dice que el texto de Kant es un poco ambiguo y que no deja muy bien claro muchas circunstancias, pero dice Foucault, sin embargo, hay 3 puntos que quiero retomar. El primero, el hecho de que ya alguien hubiera respondido esa pregunta, ¿no? Unas semanas atrás, ya alguien, Moisés Mendelssohn, había contestado la pregunta de qué es la modernidad. Y lo que llama la atención es que la respuesta que da Mendelssohn es una respuesta muy parecida a la que da Kant. Y Foucault dice, esto es bien curioso porque Mendelssohn es judío, eh, Kant es prusiano, pero pues más adelante ya sabemos que Prusia va a ser parte de Alemania. Eh, y en lo que nosotros vamos a tener que ver en el siglo XX con el Tercer Reich, ¿no? Esa guerra que se da eh, del, del Partido Nacional Socialista en contra del pensamiento, de la filosofía, de la economía judía y más que todo a la persona como tal, ¿no? No a una ideología, sino a la persona, ¿no? Por el hecho de ser judío. Entonces, esa parte, Foucault dice, llama la atención. La segunda parte es el hecho de reflexionar sobre el presente. Mm, Podríamos mirar cuáles son las características que tiene el presente, ¿no? Este fenómeno social que estamos viendo a nuestro alrededor y que podríamos nosotros caracterizarlo muy bien, o por lo menos intentar caracterizarlo, ¿no? El uso de la tecnología yo creo que sería una de las características más relevantes. Hoy en día todo tiene que ver con la tecnología. Se habla de celulares inteligentes, se habla de mercado inteligente, se habla de casas inteligentes, de autos inteligentes. Eh, Se está ahorita trabajando desde Neurolink, no sé si hayan visto ya la noticia. Neurolink es una empresa liderada o bueno, que pertenece a Elon Musk, y estaban intentando implantar un chip, no, ya lo hicieron, no estaban intentando, implantaron un chip en un mono, en un macaco, para que este mono pudiera jugar un videojuego, pudiera dirigir un videojuego con la mente. Lo que se pretende, según Elon Musk, es que más adelante se pueda conducir un automóvil, un carro, con la mente, sin ninguna otra herramienta, sino con la mente. Entonces todo está permeado por la tecnología, todo tiene que ver con la tecnología. Esto entonces es indudable una característica fundamental de la modernidad, lo que estamos viendo hoy en día. El mercado, desde luego, cómo va cambiando. El hecho de poder hoy en día comprar por internet, la cantidad de ventas, por ejemplo, que hace el individuo por medio de Amazon, por medio de Mercado Libre, eh, ya todo está a la mano. Y este mercado también se vuelve parte fundamental de la vida del ser humano. El pagar por internet, el recibir la mercancía también por estos servicios de encomienda, ¿no? Y hace unos cuantos años de pronto a uno se le hacía imposible incluso recibir la alimentación, la comida por medio de una app. Usted pide el alimento, una hamburguesa, un pollo, etcétera, por una app y se la llevan hasta la puerta de su casa, lo que hace años era algo imposible de creer, ya hoy en día se está viendo, ¿no? Lo que José Saramago llamaba la nueva era del ser humano, que son los centros comerciales, que cada día también están siendo parte importante de ese devenir del ser humano. Y la cantidad de tiempo que se pasa en un centro comercial, ¿no? Porque ya el mercado no es como antes, el tiempo de antes que se iba a una plaza a comprar los productos y se devolvían ya las personas para sus casas.
parte fundamental era la casa, el hogar, pero hoy en día la vida se puede desarrollar en estos centros comerciales que lo tienen todo. Tienen banco, tienen plazoleta de comidas, tienen eh, eh, ¿qué? Autoservicios, tienen de todo, los servicios básicos, ¿no? Entonces, y aparte de eso, como está cubierto, no recuerdo ahorita una autora, creo que es Julia Kristeva, la que hablaba acerca de cómo estos centros comerciales están diseñados justamente para que la persona se pierda en el centro comercial, porque mientras más se va perdiendo en este centro comercial, pues está más expuesto al hecho de poder comprar. Son muchas las características, ¿no? Que va obteniendo el ser humano dentro o inmerso de esta cotidianidad que llamamos modernidad, ¿no? Que algunas personas la sitúan en el momento de la ilustración, cuando empieza a haber una autocrítica de la época en la que estamos. Otras personas lo ubican más adelante, el inicio de la modernidad en el siglo XIX, junto con la revolución de la máquina y toda esta apropiación de las nuevas técnicas de producción, de trabajo en línea y de trabajo en masa. Otras personas ubican el inicio de la modernidad con la bomba atómica, cuando explota la bomba atómica en 1945. Entonces, no hay como tal una fecha específica que diga desde aquí para adelante es el inicio de la modernidad. Pero lo que sí tenemos a nuestra mano es justamente la reflexión sobre el hoy, sobre las características que estamos viendo y sobre cómo es importante interrogarnos sobre todo este fenómeno con, con la finalidad, ¿no? Con el objetivo de podernos proyectar hacia dónde vamos. A veces es muy difícil cuando vemos escenas de crueldad en el ser humano, cuando vemos que nos cuesta trabajo eh, y que nuestras actuaciones a veces son casi tan primitivas, entonces como nos cuesta trabajo reconocernos como modernos. Cuando todavía se cree, un país que todavía cree, por ejemplo, en brujerías, un país donde todavía se cree en supersticiones, ¿no? Que un gato negro es de mal agüero, que eh, el día de ayer, antes de ayer, claro que eso pasa cada Semana Santa, que aparece un número marcado en un pez que es, de Semana Santa, y entonces la gente va y juega el chance con este número. Es muy difícil creernos todavía que hacemos parte de una modernidad. Y no solamente estamos hablando de Colombia, estamos hablando de Latinoamérica, estamos hablando de estos países emergentes donde se presenta todavía esto, ¿no? Un país que todavía creen en la brujería, eh, donde se cree en el mal de ojo, donde se cree en el hecho de que de las huacas, o donde se cree, yo he visto por ahí muchísimas noticias de estos hechizos o brujerías que se hacen para liar, para atar a una persona. Entonces es muy complejo sentirse uno moderno. Hay muchas personas que utilizan la tecnología, el celular, para mirar su horóscopo, para mirar qué color predominará el día de hoy, ¿no? ¿Qué velas debo poner? ¿Cómo considerarse uno moderno? Si usted tiene a la mano una herramienta tan importante como Internet, donde usted puede entrar con un clic a los grandes museos, a las grandes bibliotecas, las grandes fuentes de información, pero usted lo está utilizando para mirar cómo le hace un amarre a su pareja para que esta persona no se vaya. Entonces, son cosas que están pasando en el hoy y que nos hace pensar que la tecnología no solamente es una que si bien es cierto, es una característica
fundamental, no es la única característica para la modernidad. La modernidad es algo que va más allá, es, es algo que tiene que ver con la actitud y ahorita entonces lo vamos a mirar. Entonces, Kant nos habla de una Ausgang, en la página 3, nos habla de una Ausgang, y esta Ausgang la toma como una válvula de escape, una válvula de salida. Nos dice que, si bien es cierto, la ilustración o Aufklärung, como lo llama, para no confundirlo con el concepto que tiene alguna enciclopedia sobre la ilustración, lo llama la Aufklärung, no es el tope de la realización, sino que cada individuo tiene que hacer méritos para hacer parte de esta ilustración. Y si lo ponemos en relación con lo que vemos hoy en día, cada uno de nosotros debemos hacer méritos casi que a diario para poder hacer parte de una modernidad. Eso como segundo punto. Entonces, nos dice, ahí hay 3 ejemplos, ¿no? En la página 4. De la salida del estado de tutela, dice Michel Foucault. Para salir del estado de tutela es necesario, pues, algunas condiciones, ¿no? Una condición que nos libera. Quiero leer esta partecita donde dice los 3 ejemplos. Dice, al respecto, Kant ofrece 3 ejemplos. Estamos en estado de tutela. ¿Cómo es estar en estado de tutela? ¿A qué se refiere Kant con el estado de tutela? Cuando un libro ocupa el lugar de nuestro entendimiento. Cuando la guía de un director espiritual ocupa el lugar de nuestra conciencia. Cuando un médico prescribe la dieta que debemos seguir. Entonces, para reflexionar acerca de estos 3 puntos, claro, yo estoy en un estado total de tutela cuando otra persona piensa por mí, cuando yo no soy capaz de tomar la ruta que me conviene, sino que tiene que ser otra persona la que me diga qué ruta debo seguir, ¿no? O un libro, por ejemplo, si yo, aquí Kant lo toma en el sentido religioso. Recordemos que Kant es una persona del siglo XVIII que fue creado bajo bajo unas órdenes de disciplina muy estrictas por parte de sus papás, que eran unas personas que pertenecían a una religión donde la letra de la Biblia se tomaba de manera literal. Yo creo que Kant hace aquí la relación del libro con la Biblia. Cuando la Biblia le dicta a la persona cómo debe actuar y esa persona no es capaz de tomar las propias riendas de su camino, entonces está en un estado de tutela. En esto creo que Kant se relaciona muchísimo con lo que dice Federico Nietzsche más adelante, un poquito más adelante, con la premisa que hay en bueno, varios de sus libros, pero donde más claro aparece es en el libro de, se me olvidó ahorita el libro de Nietzsche, uno de los libros el libro más importante de Federico Nietzsche, bueno, uno de mayor lectura, donde promulga la muerte de Dios. Dios ha muerto. Entonces, como Dios ha muerto, entonces cada quien tiene que ponerse, que poner sus propias riendas, ¿no? Es más o menos lo que dice Kant. Si es un libro el que va a regir su comportamiento, usted está en un estado de tutela. Pero si es una persona, un pastor, un sacerdote, un guía espiritual, un político, la persona que va a dirigir su vida, usted está en un estado de tutela. Aquí yo creo que lo más difícil de entenderle a Kant es cuando habla acerca de lo del médico, ¿no? Dice, cuando un médico prescribe la dieta que debemos seguir, yo creería que Kant se refiere aquí no al hecho de no ir a un médico nunca, sino al hecho de que usted vaya a un médico justamente para que le diga algo que usted ya conoce. Usted debe cuidar su cuerpo, que debe de pronto hacer ejercicio, que debe de pronto seguir algunas rutinas saludables. Creería yo que Kant lo tome
por este sentido, más no en el hecho de desconocer la importancia de los médicos, y más en la situación de pandemia en la que nosotros estamos. Entonces, pone esos tres ejemplos como primera medida. Como segunda medida, eh, habla Kant acerca de esa consigna que debe tener el ser humano, el individuo, es la consigna del sapere aude. El sapere aude, que quiere decir, hombre, atrévase a pensar con cabeza propia. Tenga el coraje de actuar bajo su propia razón. Que es difícil, ¿no? Porque el ser humano le va a costar trabajo saber cuándo está siendo autónomo y cuándo otra u otros están tomando determinaciones por usted. ¿Sí? Cuando nosotros estamos respondiendo a las necesidades del mercado por medio de la publicidad, ¿no? Si yo compro ese producto porque de verdad ese producto lo necesito o porque la publicidad terminó a mí enganchándome, ¿no? El ego o el desodorante Old Spice, que son de estos ejemplos de publicidad que recurren a lo más primitivo del ser humano, eh, y que pues tienen muchísima acogida. Entonces, propone Kant estado claro o, o ilustración, periodo de ilustración, como un proceso de desarrollo, pero también como una tarea, como una obligación del individuo, no de la sociedad. Claro, desde luego, si los individuos, de alguna forma, Kant aquí es algo utópico, porque dice, si los individuos entre todos empiezan a comprometerse con esta tarea de pertenecer, de entrar a una modernidad, entonces la sociedad puede entrar a una modernidad. De lo contrario es imposible. Y digo que es utópico porque eh, es casi que imposible que la gran mayoría llegue a pensar de una forma moderna. Siempre habrá un grupo social presionando para que esto no surja. Vemos lo que ocurrió hace 8 días con, la, con el derecho a morir dignamente, ¿no? En el Senado, con la eutanasia, que la echaron para atrás. En un país supuestamente del siglo XXI y ya moderno, con todas las tecnologías, o bueno, con el ánimo de pertenecer a una modernidad por medio de la tecnología que esté echando hacia atrás algo tan importante como la eutanasia o derecho a morir dignamente. Entonces, estos son pensamientos totalmente medievales, ¿no? En los que solamente Dios es el que puede tomar parte de la vida de una persona, ¿no? Cuando nosotros vemos tanta barbarie en nuestro alrededor, un país en conflicto, donde hay matanzas, donde se dan masacres, donde los niños son usados en la guerra, donde los niños son abandonados en las calles, donde vemos niños pidiendo en los semáforos, llegar a pensar que esto solamente lo tenga que hacer Dios y no darle parte a, a un proceso de derecho a morir dignamente, se me hace a mí muy medieval, de un país con una constitución tan amplia como la del 91, que es una constitución muy amplia, es una constitución que si de pronto cada uno de nosotros como individuo nos diéramos a esa tarea de entrar a la modernidad, sería una constitución de las constituciones más avanzadas, diría yo. Entonces, bien, en cuanto al sapere aude, se hace la pregunta de Manuel Kant acerca si la humanidad puede entrar en grupo a esa ilustración. Y él mismo se da la respuesta, ¿no? Es imposible. No entramos a la modernidad en grupo, no entramos a la modernidad en masa. Entramos de manera individual y tras un largo proceso, sobre todo que tenga que ver con la razón. Estamos en, ¿no?, 1784, esto es bien importante para ese periodo de la Ilustración. Hoy en día es mirar, ¿no?,
desde el año 2021, ¿cuándo puedo razonar? O si lo que yo estoy haciendo es razonar y no estoy repitiendo consignas, ya sean consignas políticas o consignas religiosas. De verdad estoy dándome la oportunidad de reflexionar, de razonar, y entonces por eso es que es bien importante la universidad hoy en día también, como lo ha sido durante todos los tiempos, porque es que es el lugar donde se puede hacer esto. En ningún lugar se va a permitir al ser humano, al individuo, reflexionar con tanta libertad, razonar con tanta libertad como en una universidad. Se supone, ¿no? Este es el lugar para el encuentro con pensamientos diversos, pensamientos distintos, con que la gente no tenga miedo de pensar. Ojalá, entonces, pues sea así. Kant define en la página 5, Kant define dos condiciones esenciales para salir del estado de tutela. Dice, la primera tiene que ver con la obediencia y con la razón, y la segunda tiene que ver con poder diferenciar el uso público de la razón y el uso privado de la razón. En el primer punto, cuanto a la obediencia y la razón, Kant propone que el hecho de poder razonar para razonar, dice él mismo, ¿no? De alguna forma es un ejercicio de metacognición. Lo metacognitivo tiene que ver con cómo yo me doy cuenta que pienso, ¿sí? Eh, cómo se llevan esos procesos mentales, personales, individuales, que me permiten a mí saber que estoy pensando. Y eso pues va a ser fundamental. Entonces, dice, obedezcan y podrán razonar tanto como quieran, dice Kant. Obedezcan y podrán razonar tanto como quieran. Tengamos en cuenta que Kant está en 1784, ¿no? Aquí estamos en un periodo político que se le ha denominado eh, se me olvidó el término. Eh, Permítame. El despotismo ilustrado, ¿no? Kant está viviendo justamente en ese momento lo del despotismo ilustrado. Entonces es diferente la razón que puede tener un individuo en 1784 bajo este despotismo ilustrado a lo que se puede hacer hoy en día dentro de lo que se denomina una democracia, que ahorita pues vamos a mirar y vamos a razonar sobre esto. Pero es muy distinto. Sin embargo, pues Kant dice desde 1784, obedezcan, ¿no? Está Federico II el Grande en el poder. Eh, Desde luego Kant no puede entrar a decir no obedezcan, todo lo contrario, obedezcan y podrán razonar tanto como quieran. Y en la página 5 entonces pone ahí unos ejemplos, ¿no? Acerca de este razonamiento. Dice así, al respecto, Kant ofrece algunos ejemplos que son triviales en apariencia. Pagar los impuestos, pero pudiendo razonar tanto como se quiera sobre el sistema fiscal. Lo que está ocurriendo hoy en día, ¿no? Con lo de la reforma tributaria. Kant dice, no vaya en contra de esta reforma tributaria. De alguna forma, usted puede razonar todo lo que quiera y decir todo lo que quiera acerca del gobierno y de Duque, eh, pero pague los impuestos. He ahí lo que caracteriza al estado de madurez, majorité. También cuando se es pastor, repito, tengamos en cuenta la época en la cual está Kant,
tomar la responsabilidad del servicio en una parroquia conforme con los principios de la iglesia a la que se pertenece, pero pudiendo razonar libremente a propósito de los dogmas religiosos. Esto tiene que ver con ese segundo punto, que es hacer la diferenciación entre el uso público y privado de la razón. Entonces dice Kant, se hace uso privado de la razón cuando usted como individuo hace parte de un mecanismo, ¿no? Y pone ahí el ejemplo de la policía, o pone el ejemplo de los soldados o de los sacerdotes que hacen parte de un mecanismo. Dice Kant, usted no puede empezar a despotricar si pertenece a estos mecanismos, ¿no? Usted no puede salir a criticar lo que usted está haciendo, ¿no? Porque hace parte de ese mecanismo. Sin embargo, en su uso público de la razón, esta razón es libre. Entonces, Kant hace esa gran diferenciación, ¿no? También lo dice, ¿no? Cuando el sacerdote o el soldado o el policía deja de ser parte de este mecanismo, entonces puede llegar a ser parte o empieza a hacer uso del ¿Me escuchan? Señor. Sí, señor. Señor. Gracias. Entonces usted entra a hacer uso público de la razón, pero mientras que usted pertenece a una institución, entonces solamente le queda ceñirse al uso privado de la razón. Bueno, tengan en cuenta, nosotros leemos a Kant no como palabra sagrada y ningún texto, ¿no? Nosotros no lo leemos como palabra sagrada, sino que nosotros lo leemos justamente con la finalidad de ponerlo en crisis. Uno puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo, y más desde luego hoy en día, cuando ya han pasado más de 200 años, estar a pie juntillas de acuerdo con Kant, estaríamos negando que hubiera pasado tanto tiempo después de Kant. Entonces, como punto de vista personal, quiero entonces aquí hacer una reflexión hasta el momento, lo que llevamos, ya para ir finalizando esta primera parte del texto, que es la ilustración. Yo creería que es necesario uno empezar a pensar acerca de la libertad, porque dice Kant, para que haya mayoría de edad, es decir, para poder salir del estado de tutela, no es relacionado, no tiene que ver con el hecho de que usted tenga 18 años, entonces ya es mayor de edad. No, para que haya una mayoría de edad, tiene que haber libertad. Y entonces es necesario uno poder reflexionar acerca de esto, que es bien interesante, ¿no? Libertad. Pero ¿libertad para qué? Podríamos empezar por ahí, ¿no? Yo creería que la palabra libertad se debe tomar en relación con democracia. La democracia no es el hecho de acabar con todas las instituciones o de hacer lo que a mí me plazca, simplemente porque soy libre. Entonces, porque soy libre, puedo salir y violar todas las normas, e ir en contra de todas las personas. Entonces, si quiero golpear a esta persona, lo golpeo porque yo soy libre, y si quiero pasar por encima de quien quiera pasar, entonces lo hago porque soy libre. Yo creería que la palabra libertad, que siempre la he tomado como algo utópico, o como un proceso, se debe tomar en relación con la democracia. ¿Realmente somos libres en esta democracia o en estos sistemas sociales en los cuales vivimos? ¿Realmente hay una libertad? ¿Realmente están dadas las condiciones para que yo pueda pensar? Y muchas veces lo primero que nosotros hacemos es empezar a culpar a los gobiernos. Pero si reflexionamos un poquito, la mayoría de veces las cadenas son impuestas por nosotros mismos. Somos esclavos de nuestros propios deseos. Decía Stanislao Zuleta en ese texto que leímos la vez pasada, tiene que ver que es que deseamos mal. Stanislao Zuleta, y al desear mal estamos siendo esclavizados por nuestros propios anhelos, ¿no? Cuando yo no puedo
cuando yo no puedo pensar porque las condiciones no están dadas, ¿no? Cuando es más importante la guerra, un país o una sociedad donde sea más importante la guerra que un estado de armonía, donde la ciencia no es importante, donde se le da más prioridad a cosas totalmente triviales, donde se desconocen muchísimas personas de ciencia, pero se le da importancia a, qué sé yo, al niño, un niño que se hizo famoso por medio de unos memes, ¿no?, que le llaman el niño de Oxxo, que por medio de un gesto se volvió famoso y todo el mundo ya conoce quién es, y le siguen pagando para que haga publicidad. Entonces nos empezamos a dar cuenta que no somos libres para pensar, o que si somos libres para pensar, estamos escogiendo el lado equivocado. Ayer en Twitter la tendencia era vergüenza nacional. Bueno, me fui a revisar por qué en Twitter es tendencia vergüenza nacional y me doy cuenta que es vergüenza nacional porque hubo un partido de fútbol que se jugó de un equipo de 7 personas contra otro equipo de 11 personas y eso produjo la vergüenza nacional, pero no nos da vergüenza nacional lo que ocurre políticamente, el robo, la estafa, el dolo, el engaño. Eso no nos produce vergüenza nacional. No nos produce vergüenza nacional cuando dejamos de hacer nuestros deberes por estar mirando un partido de fútbol que se juega en España, por ejemplo. Eso sí no es vergüenza nacional. Eso lo lleva a reflexionar a uno muchísimo. ¿De verdad soy libre o estoy supeditado a lo que los medios quieren que yo haga? A que yo me quede pegado a una pantalla viendo un partido de fútbol que está jugando al otro lado del mar, en otro continente, y estoy descuidando lo que debería estar haciendo, ¿no? Entonces, en cuanto a la libertad, en cuanto a las democracias, en cuanto al capitalismo, de verdad soy libre cuando se pone incluso por encima a un producto, ¿no?, por encima del ser humano. Hoy en día hay libertad, por ejemplo, para los aranceles, tratados de libre comercio, y los productos pueden entrar sin restricción, sin mucha restricción, pero el ser humano no. Al ser humano sí se le ponen muros físicos para que no pueda pasar una frontera. Y todo eso hace parte también de un sistema de mercado, ¿no?, donde el producto es mucho más importante. Hoy en día usted compra algo pequeñito en China, lo pueden mandar traer, ¿no?, y le llega en una semana, pero para ir a otro país usted le pide una cantidad de papeles, ¿no? Es más importante el producto que el ser humano. Se puede ser verdaderamente libre en un país donde la jornada laboral es 48 horas a la semana. 48 horas de trabajo en una semana es excesivo, es muchísimo. Más o menos 8 horas diarias. ¿A qué horas usted le va a quedar tiempo para poder pensar? ¿A qué horas le va a quedar tiempo para poder reflexionar? No existe ese tiempo. Podemos llegar a ser libres o considerarnos libres en sociedades donde hay una nueva esclavitud. 8 horas diarias de trabajo es una nueva esclavitud. Donde la publicidad tiene un impacto mayor incluso hoy en día que la misma religión, que la misma academia. La publicidad es la que manda, ¿no? Quien sabe hacer publicidad, quien sabe hacer marketing, puede de alguna forma terminar manipulando. Entonces, si existe esa libertad, tiene que darse a través de la razón, que usted se dé el momento para pensar cómo estoy actuando, por qué estoy actuando, por qué estoy haciendo esto que estoy haciendo, por qué voy a una universidad, por qué estoy viendo estas clases, para qué es importante, ¿no? Porque si es solamente por el dinero, si yo estudio una carrera solamente por el dinero, hombre, estoy en el lugar equivocado.
Hay personas que sin mucho estudio montan un negocito y el negocito después de que queda acreditado les empieza a botar más plata que si usted estuviera en una universidad. Entonces, es cuestión de, de, de reflexionar sobre lo que hacemos en nuestro diario vivir. En la página 6, la ilustración, afirma Foucault, se presenta así, no como un problema pasajero, sino como un problema político. O sea, si nosotros nos ponemos a reflexionar que una jornada laboral de 8 horas y 48 horas a la semana es excesiva, esto ya tiene que ver con una política, ¿sí? No solamente con decisiones personales. Y esto es importante porque de alguna forma compromete a los que viven a nuestro alrededor. La universidad debe ser el espacio en el cual se pueda proyectar y se pueda pensar cómo vamos a vivir más adelante. Y eso incluye a las personas que no están dentro de una universidad, los incluye también. Por eso es que todo esto de la libertad, todo esto de la democracia, todo esto de las reflexiones sobre el capitalismo y el trabajo, tienen que surgir a partir de la universidad. Es el lugar propicio para poder pensar. Estudiantes, ya no es el momento de estar pensando en que voy a pedir permiso o no voy a pedir permiso para entrar a una clase, etcétera. Es necesario saber que la mayoría de edad se logra es cuando se llega a una autonomía. La autonomía es cuando usted mismo o usted misma puede regirse, puede ponerse sus parámetros de comportamiento. Ya dejamos atrás, como les decía, el hecho de que teníamos que pedir permiso para salir del salón. Hoy en día ya no. Nosotros ya sabemos qué puede ser importante y por qué, y razonar sobre todo esto. Entonces, Kant concluye que según la lectura de Foucault, hay una especie de propuesta por parte de Kant a quien era el rey en ese entonces, Federico II el Grande, y vamos a llegar a una especie de contrato en el cual, dentro de este despotismo ilustrado, ¿no? Se pueda llegar a la condición de poder pensar, ¿no? Darle la oportunidad al pueblo para que piense. Es lo que propone Kant, algo demasiado difícil, ¿no? Y hoy en día, pues ustedes verán en las mismas empresas o industrias hay jefes que dicen, no, yo no le pago a un empleado porque piense, yo le pago para que trabaje. Si no se le paga, para que razone. Entonces, de esa forma, el empleado termina siendo una herramienta más. Y pasaba en el siglo XVIII y sigue pasando hoy en el siglo XXI de una forma distinta, pero que tiene una fuerza increíble todavía con esto. Oscar está levantando la mano. Ya aquí termino, Oscar, y doy paso entonces a las preguntas y a los puntos de vista de ustedes. Entonces, para finalizar, viene el punto de vista de Foucault. Después de que Foucault hace esa lectura o esa relectura de Kant, del texto de Kant de 1784, entonces viene ahora sí la postura de Foucault en 1984, 200 años más adelante. Dice, es algo importante en Kant y que se debe tener en cuenta hoy en día es el uso de la razón. Y hay 3 propuestas sobre ese uso de la razón desde Foucault. Lo que se puede conocer, lo que se debe hacer y lo que se puede esperar. De alguna manera estos 3, lo que se puede conocer, es decir, lo que se puede estudiar, qué tanto acceso tengo yo al conocimiento, ¿sí? Y hoy en día es importante esto que dice Foucault porque en internet encontramos muchísima información. Hay personas que hablan incluso de infoxicación.
Hay tanta información que ya no podemos saber qué es verdadero y qué no lo es. Ya no podemos saber qué es válido y qué no lo es. Entonces, si bien es cierto que hay muchísima información, también el individuo debe estar en la capacidad de poder seleccionar aquello que toma y aquello que deja. En cierta medida, lo que se puede conocer tiene que ver mucho con una autonomía, ¿sí? Además, lo que se debe hacer, o sea, lo que se debe hacer hoy en día, cómo puedo actuar, cómo me debo comportar, porque el comportamiento aquí es importante, ¿no? ¿Cómo me puedo comportar ante una sociedad? Eh, ¿Es válido el hecho, por ejemplo, de romper algo a manera de protesta? Cuando yo estoy protestando, ¿es válido romper algo, violentar algo? ¿No? Eso lo pongo a manera de pregunta aquí desde lo que dice Foucault, lo que se debe hacer. Y la última parte, lo que se puede esperar. Y de aquí lo uno con lo que yo decía al principio. Es necesario poder reflexionar acerca de nuestro devenir, de lo que estamos haciendo hoy en día, de lo que es la modernidad, para saber hacia dónde nos vamos a dirigir, que a veces es tan difícil saber. Del uso ilegítimo de la razón, dice Foucault, surge el dogmatismo, el dogma, la palabra sagrada, aquello a lo cual no le cabe razón y no le cabe nunca la crítica. Eso es el dogma, ¿no? Del mal uso de la razón, surge el dogmatismo y surge la heteronomía. O sea, el hecho de que es más fácil que el otro me mande. ¿Yo para qué me voy a poner a pensar? Cuando yo dejo que otros piensen por mí y pues yo me someto a lo que ustedes digan. Eso es la heteronomía, que es completamente diferente a la autonomía, que es cuando yo mismo propongo mi comportamiento y cómo me regulo. ¿Qué es ser crítico? ¿Cómo se puede llegar a ser crítico en esta sociedad? Bueno, criticar no es hablar mal de todo y de todos en todo momento. Criticar es ser capaces de poner en crisis, por eso criticar y crisis comparten la misma raíz etimológica, poner en crisis el conocimiento que tengo, o sea, dudar. De alguna manera, ese sapere aude, que es atrévase a pensar con cabeza propia, hoy en día, y ya desde Foucault, se podría complementar con esto, ¿no? Atrévase a dudar de lo que sabe, dude de lo que usted tiene como cierto, como certero, porque de la duda me va a llevar a mí a explorar y a investigar más, ¿no? Todo lo contrario al dogma. El dogma me deja ahí, de alguna forma me congela, no me permite salir de ahí. Entonces, ya el individuo es responsable de esa salida, de esa Ausgang que dice Kant, de esa salida, de esa válvula de escape, es responsable para que en conjunto podamos llegar a una sociedad moderna. No tiene que ver únicamente con la disposición técnica y tecnológica que tengamos a nuestro alrededor, sino también de nuestra actitud como seres humanos y nuestra disposición de ir abandonando ciertos comportamientos que nos enlazan a un estado medieval o premoderno. Entonces, pues, hasta aquí esta primera parte de la lectura de Michel Foucault, que es la ilustración. Dejamos para otra oportunidad la segunda parte, ¿no? Está, como lo pueden ver, está dividido por números romanos. Aquí llegamos al final de la primera parte, entonces espero que pues haya sido provechoso y pues ahora sí entonces vamos a las preguntas de cada uno de ustedes. Preguntas y puntos de vista también, ¿no?